Bueno chicos, vamos a ver lo que es un balance, ¿vale? Mira, el balance es una representación del patrimonio de una empresa y lo dividimos en dos grupos. Por un lado, el activo y por otro, el pasivo y el patrimonio neto. Mirad, el activo está compuesto por el sumatorio de todos los bienes y derechos de una empresa. Está formado por el activo corriente y por el activo no corriente. El activo corriente se diferencia del no corriente por la rotación que tiene la empresa, es decir, el tiempo que dura en una empresa. Si dura menos de un año o tiene rotación durante un año, en los tiempos de un año, decimos que es el activo corriente y está formado por el disponible, realizable y existencias. Mirad, el disponible está formado por el dinero que tenemos en caja, es decir, por ejemplo, una caja fuerte, y el dinero del banco, es decir, el dinero que tenemos en una cuenta corriente. El realizable son los derechos que tenemos en el corto plazo, es decir, aquellos derechos de cobro, formados por ejemplo, la cuenta de clientes. Y la existencia hablamos de aquellas mercaderías, aquellas materias primas, aquellos productos que tiene una empresa. Como veis, como es a corto plazo, tiene mucha rotación dentro de la empresa, ¿vale? Va cambiando con frecuencia las cantidades que conforman estos tres pequeñas masas. Después tenemos el activo no corriente, formado por el activo financiero y por el inmovilizado. Entre el inmovilizado tenemos el tangible y el intangible. Si es tangible, por ejemplo, los inmobiliarios, los medios de transporte, la maquinaria, mientras que en el intangible tenemos, por ejemplo, las patentes, ¿de acuerdo? Y muchos más elementos que veremos durante los ejercicios que hagamos en clase. Por otro lado, tenemos el pasivo. El pasivo está formado por las obligaciones que tiene la empresa y, al igual que con el activo, podemos encontrar el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Siendo el pasivo corriente las obligaciones que tenemos en el corto plazo, es decir, aquellas deudas que tenemos que devolver antes de un año, y en el largo plazo, pasivo no corriente, aquellas deudas que tenemos que devolver a un año vista, a más de un año, ¿de acuerdo? Y también tenemos el patrimonio neto. El patrimonio neto es aquellos recursos propios de la empresa. Por ejemplo, el capital social, que es las aportaciones de los socios, también reservas, aquel dinero que guardamos por si acaso, o el resultado de ejercicios, es decir, el resultado que tenemos cuando contraponemos ingresos y gastos, pues ese remanente, eso que queda, es el resultado de la empresa, que más tarde se podrá utilizar o bien para reinvertir, o bien para reutilizar en la empresa, o bien para repartirlo con los socios. Mirad, aquí, como veis, son dos cuadros que no se puede apreciar porque es un dibujo a mano alzada, pero siempre se va a dar que activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Es decir, esto siempre se va a cumplir en la contabilidad. Al principio de un año, el activo va a ser pasivo más patrimonio neto y al final del año debe cumplirse esta regla. Además, el activo se denomina estructura económica, es decir, donde se materializan los recursos financieros. Es decir, yo tengo un préstamo donde lo materializo, pues lo guardo en la caja, compro un elemento de transporte, ¿vale? Y el activo, la parte de la derecha es la estructura financiera, es la fuente de donde vienen nuestros recursos económicos, es decir, el dinero. ¿De dónde viene? Pues un préstamo del banco, nos permite un proveedor, nos permite pagarle más tarde. El capital social también es otra fuente de dinero. ¿Por qué? Porque nuestros socios nos están dejando dinero, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la estructura que tendría un balance. Y bueno, sirve también para ver en cualquier momento cómo nos encontramos económicamente y financieramente, ¿vale? Es un elemento que es estático. ¿Por qué? Porque nos arroja información en un momento en concreto. Y para ver cómo ha variado una empresa a lo largo del tiempo, tenemos que comparar el balance inicial con el balance final, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que en la caja tenemos 100.000 euros en la caja a principio del año y al final 80.000. Vemos que hay una diferencia de 20.000 euros.
y así podemos hacer comparaciones con las bases patrimoniales y ver cómo ha variado, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la estructura económico-financiera de nuestra empresa. De todas formas, ya veremos más ejercicios a lo largo de la semana.